que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Esta vez, antes de entrar con nuestros amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, INDEC, con quien conversamos semanalmente, me acompaña aquí en estudio el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, don Roberto González, a propósito de la reciente aprobación por parte del gobierno del salario mínimo de los trabajadores en Nicaragua. Gracias, don Roberto, de estar aquí con nosotros. Bueno, efectivamente, de acuerdo a la ley, en vista de que no hubo acuerdo ni consenso en la mesa del salario mínimo de este año, 2018, la ley establece también la prerrogativa de que la ministra del Trabajo está facultada por ley para anunciar el ajuste del salario que corresponda para este periodo. Yo debo expresar lo siguiente. Pasamos 60 días haciendo un esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo tripartito. Debo dejar claro que la Central Sandinista de los Trabajadores hizo todo el esfuerzo posible y necesario para contribuir a este resultado, que al final, pues, prácticamente se trabó el proceso de búsqueda de ese acuerdo tripartito, dado el planteamiento sobre la mesa que presentó el sector empresarial. En primer lugar, al presentar una propuesta del 8,25%, que era similar a la del año pasado, y yo insistí en que esa propuesta no era viable y no ayudaba a acercar a un acuerdo tripartito, sencillamente porque uno de los factores principales del componente de la negociación del salario mínimo del año pasado era la inflación, que andaba en el orden del 3,1%, y que para este año que tocaba esta negociación ya la tasa de inflación andaba en el orden del 5,68%, cifras que son oficiales del Banco Central de Nicaragua, como fuente oficial, vale la redundancia, en el marco de la ley. Al poner 8,25 sobre la mesa, nosotros le decíamos, bueno, lo que aquí estamos haciendo es montarle una carga al ya salario deteriorado en curso, Leo, al COSEP, y por lo tanto yo creo que es injusto, pues, que se le esté haciendo esta carga, esta dimensión de casi un 3% en el salario de los trabajadores, más toda la pérdida del poder adquisitivo a lo largo del año por la alza de precios inflacionarios que sufrió el salario mínimo del año pasado. Si llegábamos en total desventaja a este proceso de negociación del año 2018 desde el mes de enero, y llevarnos a 60 días, creo yo que no solo fue desgastante, sino también que propició, alimentó posiciones inflacionarias en el manejo de los precios en el mercado con relación a los productos de la canasta básica, sobre todo los alimenticios, puesto que como eso no los controla, no los regula nadie, y aquí se habla de libre mercado y libre precio, pues lo cierto es que muchos de ellos fueron precios antojadizos inclusive. Entonces, ese impacto fue mayor en todo caso en el deterioro y en el desgaste del salario de los trabajadores en curso. Y esa preocupación siempre la expresamos nosotros para hacer un llamado tanto al COSEP como a nuestro gobierno de que buscáramos un punto de referencia que realmente dejara en una posición a los trabajadores que le pudiera permitir en el curso del año 2018 enfrentar una situación que no se ve tampoco diferente a la del año pasado en cuanto al asunto de los incrementos de precios una vez que entra en vigencia el salario mínimo acordado, el salario mínimo anunciado. El segundo componente complicado fue el hecho de que el COSEP se mantuvo desde el inicio de las negociaciones en un planteamiento que debía ser de un dígito. Ahí es un dígito y un dígito. Entonces, nosotros lo que le dijimos y llamamos la atención al sector empresarial era que si íbamos a jugar con las reglas del juego con las que hemos jugado 9 años consecutivos firmando acuerdos tripartitos, lamentablemente este año las cifras daban para más de 2 dígitos. Y por lo tanto, basándonos en la información oficial, a nosotros nos daba el ejercicio 10,68, ¿verdad? Y por lo tanto ni 8,25 ni un dígito. De tal manera que sentimos que también el sector empresarial
yo creo que no solo por el tema estrictamente de negociación de salario. Generalmente en estas negociaciones se manejan negociaciones de combo, es decir, no solo el salario, sino entiendo yo que hay en agenda inquietudes o intereses del sector empresarial que tienen que ver con el tema de la reforma al seguro social, con el tema de la reforma tributaria, y entonces de pronto se arma un cóctel ahí complicado y que al final pues nosotros generalmente hemos sido los perjudicados del sector de los trabajadores en el marco del tripartismo y en el marco del diálogo social tripartito. De tal forma pues que el ministerio tuvo que anunciar un 1040 que de alguna forma se aproxima al planteamiento de los trabajadores, de la Central Sandinista de Trabajadores, a la que yo represento, y sí debo poner un asterisco que no fue conforme ley, porque si hubiera sido conforme ley, yo no tengo la menor duda que esos 2 dígitos daban más de 1040. Pero bien, pues por contribuir a la estabilidad, por contribuir al modelo de diálogo social tripartito que nos permita entonces estabilidad, generación de inversión y más empleo para reducir la pobreza, pues nosotros anunciamos el día viernes que respaldábamos este anuncio, pero que sí nos preocupaba y que era un tema pendiente que debíamos de trabajar tripartitamente, gobierno, empresarios, trabajadores, era de alguna forma contribuir a la estabilidad de los precios a lo largo del resto del año. Porque después vienen entonces una cadena de alzas de tarifas, ¿verdad? Venimos arrastrando los problemas de suspensión de subsidios, que eran beneficios también para los trabajadores y para su salario. Se anuncian otros ajustes y por lo tanto entonces cuando termine el año este ajuste, aunque sea un poco más del 10%, siempre está en riesgo su debilitamiento y su deterioro. Entonces esa es una materia pendiente dentro del anuncio que nosotros consideramos que hay que darle tratamiento inmediato, que hay que darle prioridad en cuanto a la discusión tripartita para buscar la manera de cómo preservar estabilidad del salario y estabilidad de los precios. De ahí es que nace también el planteamiento de la búsqueda. Yo creo que ya es el momento, Plinio, porque ya llevamos más de 10 años con una ley de salario mínimo que no se ha revisado, que no se ha ajustado, que no se ha actualizado, que no se ha modernizado, de tal forma pues que no podemos satanizar el hecho de que la necesidad de revisar una ley de esta importancia como es la ley del salario mínimo, pues no puede ser tocada porque entonces los empresarios especulan de que eso ya va a significar otro tipo de cosas y nosotros no tenemos ningún planteamiento debajo de la mesa más que abrir un proceso transparente de discusión entre las 3 partes, entre el tripartismo en el país y que nos conlleve efectivamente a un consenso, a un resultado que propicie mejores condiciones económicas y laborales y salariales para los trabajadores, que mejore las condiciones y el crecimiento económico, que mejore la estabilidad, que mejore la inversión, que mejore mayor generación de empleo. Eso es al final el objetivo que buscamos con un acuerdo de esta naturaleza. También he escuchado voceros de otros sectores que son parte de la mesa que expresan preocupación y también a mí me genera preocupación. Por ejemplo, el sector de la pequeña y mediana empresa, todo el tiempo nosotros hemos tenido un planteamiento y fuimos la Central Sandinista la que promovió la incorporación de la pequeña y mediana empresa en la mesa del salario. No fue nadie más, pues hay que decir las cosas por su nombre y en ese sentido la pequeña y mediana empresa, la micro, pequeña y mediana empresa se han favorecido estas negociaciones también para sus trabajadores, que por lo general son empresas familiares y empresas que agrupan a un importante segmento de los trabajadores que generan empleo y hemos dicho protejamos nuestra industria también. Entonces se ha establecido un mecanismo de diferenciación salarial para ellos, un poco menor del porcentaje general que se aprueba. Y en el caso del campo, que creemos que es importante, un elemento de motivación, un elemento de promoción para la productividad y para el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, es que también se ha diferenciado un medio punto o un punto a favor de los trabajadores del campo en las negociaciones que veníamos haciendo últimamente. Bueno, hoy tocó pues un solo porcentaje que va a ser aplicado para todos. Yo espero que eso no se traduzca
en tensiones laborales, en inestabilidad laboral o en amenazas de despido laborales en algún sector. Creemos que este año, por lo que se ha estado planteando también, va a haber un sostenimiento de las exportaciones en los mercados importantes como el año pasado, y esperamos que ese elemento pues coadyuve un poco a amortiguar el hecho de que se esté aplicando un ajuste de salario parejo para todos los sectores. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, y cuando regresemos, efectivamente, ustedes tienen razón, como Central Sandinista, como Central de Trabajadores, además, que siempre a la hora de que hay alguna análisis, ¿verdad?, en cuanto a la rentabilidad de una empresa, al presupuesto de una institución, lo que dicen es, hombre, corta personal, ¿verdad? Es que mira, que aquí para qué tenés 2 camarógrafos, no, hombre, deja 1. ¿Para qué tenés 3 en el control master? No, hombre, deja 1. Hay mucha gente veo circulando sin hacer nada. Llegan tarde, mejor corrámoslo y ganemos más, ¿verdad? Permanente, eso en todos los sectores económicos. En otros, ¿verdad? Y cuando comienza ahora a ver uno de estos de los empoderamientos que hacen los nuevos líderes empresariales y hasta los líderes sindicales, ¿verdad? El tema del recurso humano cada vez tiene mayor importancia. Pero la pregunta del millón, de cara a este de 10.40%, realmente se le está dando esa vitalidad a ese planteamiento que el recurso humano es importante para seguir generando riqueza. ¿Cómo lo ven desde la Central Sandinista de los Trabajadores? Vamos a los mensajes y regresamos con Roberto González. Actualmente su programa Entrevista conversando con Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores, a propósito del anuncio que hiciera el Ministerio del Trabajo sobre el 10.40% de aumento salarial para el año 2018 y el impacto que esto tiene. Yo le decía, ¿cómo lo están viendo desde el sector trabajador? Primero veo algo positivo cuando me dice, bueno, vamos a volver a aguantar la carga, los trabajadores, ¿verdad? Aunque esperaban más, pues van a tener que sortearla con 10.40. Hay muchos elementos, sí, que usted me decía, y después vamos a estar hablando con los amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores, que ahora tienen mayor responsabilidad, que la canasta básica no se le come ese 10% a los trabajadores en el primer mes, ¿verdad? Y lo de todo lo del año que se le va a crecer, porque si efectivamente la gente espera para los comerciantes para subirle el precio de las cosas, para poder pagar ellos supuestamente su personal, porque van a pagar 10% más sobre la planilla el día de ahora. Pero siempre se ha hablado del recurso, del talento humano, el trabajador, ¿verdad? Antes se medía hora hombre, horas trabajadas, horas piezas hechas como en la maquila, hora hombre trabajadas en construcción. De pronto se llegó con todas estas tecnologías de la información y la comunicación a que, bueno, pues eran capacidades que se esperaban y de los talentos de los trabajadores. Pero la pregunta es, ¿se está compartiendo la riqueza que se crea y que la crean los trabajadores para los sectores empresariales? ¿Cómo lo están viendo a estas alturas desde la Central Sandinista de los Trabajadores? Primero, quisiera decir que todavía creo que tenemos una diferencia con el sector empresarial a pesar de la búsqueda de estos acuerdos tripartitos, y es en relación al mecanismo para definir los salarios, dado que ellos recurren al argumento del libre mercado. Y el libre mercado ha demostrado distorsiones, pues, una serie de distorsiones. Y una de las principales distorsiones es la pérdida del poder adquisitivo del salario versus el encarecimiento de los precios de los productos, de la canasta básica alimentaria, que es lo fundamental, pues, para la clase trabajadora. Entonces, este ha sido un tema recurrente de discusión con el sector empresarial,
porque ellos nos plantean y ese desafío nosotros le hemos dicho sobre la mesa, estamos listos para que abordemos y discutamos a fondo, con fundamento, con argumento, con capacidad y liderazgo, el debate sobre la productividad del trabajo, sobre la productividad del país, sobre la productividad de los sectores, sobre la productividad del trabajador. Pero yo también les he dicho a ellos que no me parece estar vendiendo nuestro país con un mensaje de precariedad. Es decir, venga la inversión extranjera porque aquí los salarios son precarios y son bajos. Venga la inversión extranjera porque aquí los niveles de calificación son bajos. Venga, de calificación técnica. Venga la inversión extranjera porque aquí los trabajadores no protestan, pues, porque están ellos anuentes a fortalecer el modelo de diálogo social tripartito para sacar el país adelante y están aquí tranquilos, pues, y ustedes no se preocupen. O sea, me parece que vender ese mensaje también no ayuda al desarrollo y al crecimiento del país, porque entonces si estás vendiendo pobreza, si estás vendiendo precariedad, si estás vendiendo entonces un país en desgracia, pues entonces, ¿cuál es el atractivo? ¿Cuál es el valor agregado entonces para este marketing, para este producto que es el país, ¿verdad? Que es la nación, que es la economía del país? Entonces yo lo que le he planteado a ellos es que la reforma de la ley del salario mínimo debe apuntalar, por un lado, a recoger el componente de que hay que dignificar los salarios de los trabajadores. Ahora bien, la dignificación del salario de los trabajadores, uno de sus componentes esenciales es la formación técnica, elevar la calificación técnica de los trabajadores. Y a mayor calificación, indiscutiblemente que mejoran los salarios, mejora la competitividad, mejora la productividad. Entonces, yo no puedo estar discutiendo productividad para definir salario si aquí me querés vender la idea de que esa productividad va a ser mayor sobre la base de salarios bajos y sobre la base de formación técnica baja, pues, y sobre la base de condiciones laborales precarias. Entonces, este es un tema que está en debate todavía, este es un tema que creo que debemos de darle la importancia que requiere en estos próximos meses y que podamos buscar, y ese es el planteamiento que viene haciendo nuestra organización y en particular yo como secretario general, que empujemos una agenda que efectivamente también permita restablecer condiciones para los trabajadores para que podamos alcanzar esos niveles de productividad y competitividad de lo que tanto habla el sector empresarial. Yo en ese sentido le hemos dicho pues al sector empresarial, y ellos lo han dicho, nosotros estamos bien, dicen. Nosotros, la cifra, pues, hablan la cifra. Nosotros el año pasado las exportaciones crecieron en un rango del 8% al 25% en el país, en diferentes sectores de la economía. Se incrementó de alguna forma el empleo, ¿verdad?, etcétera. Sin embargo, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? Si hay ese beneficio que los anuncian los empresarios, el comercio, etcétera. Ya viene la Semana Santa y ese es un periodo en el cual el sector comercio se dispara y saca buenos resultados económicos en ese periodo. Pues entonces, nosotros no estamos en contra de que les vaya bien a los empresarios. ¿Sí? Yo he sostenido que en la medida en que la economía mejora, en la medida en que las empresas mejoran, en la medida en que las empresas no cierran, en la medida en que se preserva empleo de calidad y con derecho, en esa medida las condiciones mejoran para todos. Es decir, no solamente para un lado, sino que tiene que ser también compartido para todos. Ese ha sido nuestro planteamiento y en esa línea es que nosotros hemos trabajado y hemos hecho un plus esfuerzo. Pero aquí no se puede estar pensando entonces que todos los días y todos los años aquí simplemente la carga sea solamente para el sector de los trabajadores. Yo creo que los trabajadores deben de tener una oportunidad y hay que brindar y crear las condiciones de esa oportunidad. Vender el país, pero un país con mejor calidad, con mejor capacidad, con mejor competitividad, con mejor formación técnica. Y si todavía
Todavía a pesar de todos estos esfuerzos, todavía se nos sigue yendo gente fuera del país a emigrar, pues, y las condiciones ahora de vida de los migrantes es sumamente difícil en todos los países donde logran llegar, pues, y entonces eso es una preocupación también para los trabajadores. Por eso yo sostengo, y lo digo aquí, y es premicia, pues, en este programa, este 1 de mayo, nosotros tenemos que hacer un planteamiento integral y claro que tenga efectivamente componentes de orden económico y social que posibiliten mejorar las condiciones de los trabajadores. Es decir, ¿cuánto tiempo van a llevar los empresarios entonces para crear esas condiciones? Ya llevamos 10 años. ¿Cuánto tiempo es? 10 años más, 15 años más, 20 años más. Y mientras tanto, entonces, las condiciones de los trabajadores, las posibilidades y oportunidades de los trabajadores, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, esos son los planteamientos que ponemos sobre la mesa. Algunos no agradan, algunos no gustan, algunos son polémicos, tal vez algunos generan debate, pero ese es el tema. Entonces, abramos la discusión transparentemente para que tratemos de llegar a posiciones de consenso o de acercamiento que nos faciliten entonces empujar el país, la carreta, empujarla todo, pues no solamente que el resultado y el beneficio sea para un solo lado. Vamos a ver en estos próximos 3 meses, ¿verdad?, qué otras acciones va a estar haciendo la CDCT y esperar ese planteamiento del 1 de mayo, ¿verdad? A ver cuál va a ser el que van a estar efectivamente realizando desde las centrales de los trabajadores. Ya te pongo un tema, la reforma al Código del Trabajo. Aquí han venido haciendo pedazos del Código del Trabajo y dejan en la indefensión a los trabajadores al final. Entonces nosotros consideramos que el Código del Trabajo es una conquista en la lucha de los trabajadores. El Código del Trabajo y la Seguridad Social. Y la Seguridad Social, que esa ya está aquí, pues, en términos de este año, ¿verdad? Que debemos de asegurar que el resultado, ¿verdad?, efectivamente preserve esas condiciones y preserve esas garantías que los trabajadores requieren en estos momentos para seguir aportando su esfuerzo, pues, a la nación, al país. Entendido, don Roberto. Le agradezco que haya estado aquí esta primera parte del programa y estar conversando sobre otros temas próximamente ahí con usted. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a estar ya con los amigos del INDEC. Va a estar don Gustavo Ortega Campo, el subdirector ejecutivo del mismo, y Ricardo Vázquez González, metodólogo. Y esta vez viene el presidente de la Cámara de Panaderos de Managua,